buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Contabilidad para Todos. Estamos por las pantallas de Unión TV y como siempre con temas sumamente interesantes. Esta vez nos toca hablar del sector cooperativo y tenemos una invitada muy importante, pero antes le voy a pasar a saludar a mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora Estela? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes acá al equipo, a los televidentes de Unión TV por seguirnos un miércoles más, ¿verdad? Y Sí. Nuevamente con un tema más que interesante sobre el sector cooperativo. Saludo a Julio y Ariel y acá nuestra invitada que le vas a presentar formalmente. Julio, querido, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Ariel. Buenas Buenas tardes a la tardes. gente de la teleaudiencia de Unión TV, a nuestra invitada. Y bueno, acá estamos nuevamente para sacar provecho de nuestros invitados y a charlar un poco sobre todas estas cosas que nos apasionan, que tienen que ver con nuestra profesión y con la situación económica del país. Creo que eso es lo diferente de este programa. Tocamos de todo un poco. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Julio. Un gusto compartir con ustedes. Bienvenida a nuestra invitada especial. Y un programa más de contabilidad para todos, donde estaremos hablando de temas que son transversales para nuestra economía. Absolutamente, sobre todo nosotros que tenemos el alma de cooperativista. Bueno, vamos a pasar a presentarle a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Ana Riquelme, presidenta de la Compacot y la FECOPAR. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro programa Contabilidad para Todos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantada de compartir una mesa de contabilidad para todos en donde se habla, así como ustedes mismos dicen, de la economía, de las finanzas y de todo lo que interese para nuestro país. Exactamente. Doctora, queremos empezar para que nuestra audiencia conozca un poquito qué es la Compacot. Seguro que más de uno se pregunta, ¿qué es Compacot? ¿Y cuántos años tiene esta entidad? Bueno, Compacot es la Confederación Paraguaya de Cooperativas, tiene 34 años. El movimiento cooperativo en el Paraguay tenemos 3 niveles: las cooperativas de base, a la que llamamos de primer grado, que son las cooperativas que tienen como socias las personas físicas o jurídicas. Después tenemos los órganos de integración, que son las de segundo grado, federaciones y centrales. Las centrales principalmente tienen como actividad económica, y las federaciones tienen como actividad principal educación y defensa gremial. Y estas a su vez se juntan entre todas en la de tercer grado, que es la confederación. La primera confederación es la Confederación Paraguaya de Cooperativas, Compacot. Como les digo, tiene 34 años. Y bueno, tenemos otra confederación que nuclea a otras federaciones y centrales, que se llama CONCOPAR. Tenemos 2 confederaciones en el Paraguay. Exacto, sí, señora. Bueno, hoy nos convoca el tema educación, que a nosotros realmente nos gusta muchísimo, y queremos hablar de la malla curricular, de esta ley que finalmente llegó y que próximamente en las diferentes instituciones públicas ya vamos a estudiar con los chicos. Así que está abierta la pregunta y la mesa, señores. Muy bien, el tema educativo, doctora, cuando hablamos de cooperativismo es imposible no hablar del tema de educación, teniendo en cuenta que es uno de los principios cooperativos, el tema educativo. Y bueno, desde el año 2022 celebramos una ley que habilita la inclusión del cooperativismo como parte de la malla curricular de la educación formal básica y hasta el tercero de la media hoy para los estudiantes de todo el país. ¿Qué nos puede contar sobre ese tema, la evolución, el proceso? ¿Cómo llegamos a eso, doctora? Bueno, para hablar de este proceso uno no puede dejar de mencionar y honrar la memoria de 3 cooperativistas: Gustavo Mazó, el doctor Ricardo Franco Lanceta y el doctor Sinforiano Rodríguez Doldán. 3 de los cooperativistas que fueron constitucionalistas, que lograron hablar, presentar el movimiento cooperativo y tener la adhesión de los constitucionalistas para que tengamos el artículo 113, que manda al Estado a promover al movimiento cooperativo y otras formas de organización que sean
solidarias y que busquen el bien social sin fines de lucro. Nos garantiza nuestra autonomía y nuestra forma de organización. Y en el último párrafo dice que la educación cooperativa será incorporada como instrumento de desarrollo nacional en el plan de enseñanza del Estado paraguayo. Así que esa es la base y son las 3 personas que nos legaron ese artículo que nos lleva, después de muchos años, a tener una ley especial que lo trabajamos desde las 2 confederaciones que había mencionado con el Parlamento y logramos que se pueda incorporar en forma gradual, porque es un trabajo que se tiene que asumir tanto desde el movimiento cooperativo con el Ministerio de Educación y Ciencias, reconociendo que la misional de la educación es el Ministerio de Educación y Ciencias, y reconociendo por parte de ellos que la educación cooperativa es de un conocimiento profundo de los cooperativistas y las organizaciones cooperativas. Excelente. Julio. ¿Dónde van a comenzar eso? ¿Usan como un plan piloto en algún lugar o lo hacen directamente? ¿Van a incluir en todo el sistema educativo formal de media o primaria? No sé. Bueno, la ley es corta, tiene 3 artículos y una de ellas dice que la educación cooperativa se incorporará en el plan curricular tanto para las instituciones públicas como privadas. También dice que esa incorporación en el plan curricular, el Ministerio de Educación y Ciencias trabajará con las confederaciones formalmente constituidas en el país, y también dice de que la inclusión será gradual. Entonces, el octubre del 2022 se promulga la ley y desde el 2023 se constituye un equipo de trabajo para lograr eso. El ministro de Educación designó a la Dirección de Desarrollo Educativo como contraparte formal de las confederaciones, y ambas confederaciones designamos a nuestros representantes como para poder trabajar dentro de este proceso, teniendo lógicamente la cabeza de que cada confederación designa quien los representa. Cuando comenzamos el trabajo, yo tenía el cargo de presidenta del Comité de Educación de la CONPACOT, se recayó en mí la tarea, y en la CONCOPAR inicialmente fue el licenciado Pedro Yasuda, hoy le sustituye el doctor Alfred desde el Chaco. Alfred Paz, ¿verdad? No, Bartel. Alfred Bartel. Sí, el vicepresidente de la Confederación. Y que también es presidente del Comité de Educación de la Confederación. Sí. Y cada confederación nominó técnicos que trabajan con nosotros en el movimiento cooperativo, que son académicos, que tienen un perfil de conocimiento real, de pedagogía, currículum y todo eso. Y bueno, se comenzó a trabajar primero para poder ponernos de acuerdo cómo se va a ir incorporando. Y el primer acuerdo es que en el primer ciclo, primero, segundo, tercer grado, se va a dar mucho énfasis a valores. Desde el segundo ciclo se incorpora, además de los valores que va a transversalizar los 12 años de la educación, en el segundo ciclo se incorporan los conceptos de la cooperación y también todo lo relacionado a principios cooperativos, doctrina cooperativa, pero sobre todo lo que significa cooperar. En el tercer ciclo se va a ir incorporando cooperativas escolares y otras formas de cooperativas, como para que los chicos al terminar el tercer ciclo ya puedan entender cómo es una organización cooperativa, las diferentes formas que hay en nuestro país y en otros países. Y en la media se acordó dar mucho énfasis a educación financiera
y a emprendimientos. A emprendedurismo. A emprendedurismo. Así que tenemos los 4 ciclos ya definidos en el equipo, liderado por la Dirección de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación y Ciencias. Hay un gran trabajo del equipo del ministerio porque incorpora la dirección de currículum, la dirección de educación, la dirección de las capacitaciones que se hacen virtuales, también la dirección de la escolar básica, luego van a ir incorporándose los otros a medida que se va avanzando. Y lo que se acordó para el 2025, cuando ya fue aprobado lo del primer grado por el señor ministro, es hacer un plan piloto en 2 departamentos que no sean muy lejanos como para que se pueda monitorear con facilidad, y se definió Cordillera y Paraguarí, acordado entre las 2 confederaciones y el Ministerio de Educación y Ciencias. Nosotros, las confederaciones, nos hicimos cargo de la impresión de los materiales, se prepara una guía didáctica para el docente y unos cuadernillos de aprendizaje para los niños. Y eso está totalmente validado. Ahora, para los que son de enseñanza pública, ya entra dentro del cuadernillo que distribuye el Ministerio de Educación y Ciencias, así que en el 2026 ya va a estar universalizado el primer grado en todo el país. Perdón. Esto que usted cuenta ahora, que es Cordillera y Paraguarí, ya se está haciendo ahora. Sí, ya se está haciendo. O sea, en este año 2025 ya está. Ahora en el 2025 ya primer grado en Paraguarí y Cordillera en todas las instituciones. ¿Hay algún retorno ya de eso? ¿Cómo recibe la gente esas cosas? Y la verdad que nosotros estamos muy contentos y creo que también la gente del Ministerio de Educación, la semana pasada tuvimos una evaluación de la capacitación docente, de las reuniones que ellos van teniendo, y ellos nos decían, se hizo una capacitación en la plataforma Movejara 360, que es la plataforma del Ministerio de Educación para la capacitación de los docentes, y ellos nos decían que nunca han tenido retornos tan satisfactorios de cursos desarrollados en Movejara, y también la permanencia de los docentes para terminar el curso. Ahora, hasta diciembre está disponible esta primera cohorte, y para ahora ya han terminado más del 50% de los docentes el curso. Entonces, ellos se sorprendían gratamente, pero esta modalidad que nosotros incorporamos y ellos aceptaron por una sugerencia desde nuestro sector, es que podamos tener tutores para los docentes. Entonces, se incorporó dos tutores para que puedan hacerle una tutoría principalmente tecnológica a los docentes, porque ahí es donde tienen muchos inconvenientes y dejan los cursos, ¿verdad? El reporte es muy satisfactorio de los cursos. Estas dos técnicos, tutores, que se incorpora dentro del equipo del Ministerio de Educación y Ciencias, lo proporciona la CONCOPAR, y desde la CONPACOT nosotros tenemos las personas que hacen seguimiento. Entonces, el seguimiento es uno de los componentes de este plan. Primero es la incorporación en el plan curricular, segundo es la capacitación docente, tercero el seguimiento y evaluación del proceso, y el cuarto es la comunicación, que el próximo año seguramente vamos a dar mucho más énfasis a eso porque ya se va a universalizar. Y en el tema de seguimiento y evaluación, desde la CONPACOT tenemos incorporado profesionales que tienen experiencia en eso, y se está teniendo los reportes, y también con reportes muy buenos. Muy pocos docentes los que de repente se quejan un poco de que para ellos toman como un trabajo más, pero en realidad no es un trabajo más, porque Valores está definido por el Ministerio de Educación y Ciencias de incorporar en la educación, en todo lo que se desarrolla en la educación pública, y lo que se va haciendo es incorporar valores en varias competencias. No es una asignatura más,
no es una asignatura de cooperativismo, sino es educación cooperativa desde los valores Sí, algo que se transversal. incorpora en varias competencias. Sí, es transversal. Sí, Y que- comunicación, a ver, matemática, vida social, en varios. No, a ver, ¿de cuántas escuelas estamos hablando, más o menos? Ah, tenía la A ver, información. en números grandes, no hace falta... 289 creo que eran Paraguarí, si no estoy errada, y un poco más de 300 en Cordillera. Miércoles, es muchísimo. Sí, si no me desaparecieron los datos, No, puedo pero- darte, no, no, pero no, estamos hablando Para de- eso, ¿y cuántos niños más o menos? menos. ¿Cuántos niños estamos hablando? Y sí, más de 20.000 niños. Ay, lógicamente. hijo de En pucha. todo el país tenemos por año alrededor de 125.000, 130.000 niños que comienzan, Y claro, que inician el... que inician. Ya. Entonces, el próximo año, al universalizarse, estaríamos llegando a alrededor de 125.000 niños que comienzan el primer grado con estos temas, ¿verdad? Sí, claro, qué bueno, qué bueno. Y Paraguarí y Cordillera seguiría como los departamentos piloto para el segundo grado el próximo año para hacer toda la validación, todo eso. Y bueno, el siguiente año se universaliza en segundo grado. Nuestra visión, nuestra esperanza y nuestro anhelo de contribuir al país y al desarrollo del país, así como dice la Constitución, es que dentro de 15 años tengamos jóvenes que salen con una conciencia diferente, con una visión de que cooperando se construye mejor. Lógicamente tenemos el anhelo de que la mayoría de ellos se vuelvan cooperativistas, Claro. pero si eligieran no ser miembro de una cooperativa o no formar ninguna cooperativa, para nosotros la gran contribución sería que ese joven sea consciente de cooperar y sea consciente de que para desarrollar un país uno tiene que tener una justicia social y que eso significa que en la empresa que cree, que emprenda, tiene que tener posibilidades de otorgar trabajo decente y vida digna a la gente que está trabajando con ellos. Esa es la visión que tenemos y por eso nuestro compromiso. Doctora, el tema de la capacitación a los educadores, a mí me llama mucho la atención eso, porque sabemos que incluso con la malla curricular que hoy tenemos una cantidad de problemas en ese punto. ¿Y cómo ustedes están controlando? Porque estás diciendo que han avanzado y que es un trabajo más, pero que finalmente forma parte de. Sí, lo que pasa es que estamos dentro de lo que es el sistema, ¿verdad? Y no podemos estar fuera de que haya docentes que inicien los cursos y que dejen por el camino. Lo que sí en la evaluación que nos presentaron es que en este curso hay mucha permanencia de los docentes en la Que preparación. hay interés. Y Se eso nota el para interés. nosotros significa interés, ¿verdad? Claro. Y cómo podemos aportar en eso y solamente tratando de que los cursos sean atractivos, de que sean dinámicos, de que el docente sienta que es útil para ellos también y no solamente repetir a los chicos, porque cooperativismo y cooperar es práctica. Yo Sí. aprendo haciendo. Se Entonces, tiene esa que es vivir eso. Se tiene que vivir así Es, mismo. es una forma de vida. Y incorporar Es un estilo eso. de vida, Es un claro. estilo de vida, es una Sí, forma de claro. vida. Y incorporar eso, que la gente tenga la conciencia de que esa es la forma. Vos podés tener tu empresa, pero podés hacer un trabajo cooperativo para Claro. igualmente. Así mismo. Podés- Pero en la misma empresa podés hacer un trabajo Pero, por supuesto, cooperativo. pero ¿verdad? supongamos que no sin quieras que la hacerlo. figura jurídica sea cooperativa. Claro. Así va, La bueno. acción es lo que Pero importa. totalmente. Sí. Pero es muy importante meter eso, porque lo que uno meta como valor, sobre todo todos los valores cooperativos, ¿verdad? Son valores universales. Sí, claro, pero no todo el mundo. Hoy hay un estallido en el mundo de un individualismo que para mí es horrible, ¿verdad? Pero eso va a pasar. O sea, volveremos otra vez a la sociedad y a que todos juntos vamos a hacer las cosas.
porque esa es la forma, no hay otra. En realidad para mí, o sea, que lo importante es haber iniciado este proceso, ¿verdad? En primer lugar, entiendo que la capacitación son a los mismos docentes Sí. de las diferentes escuelas, colegios, y no va a ser un proceso así demasiado rápido ni demasiado corto en el tiempo por el hecho de que hay mucho para formar y mucho más aún para que los mismos docentes después transfieran esos principios cooperativos de los cuales estamos hablando a los alumnos y en las aulas, ¿verdad? En realidad entiendo que es un esfuerzo titánico por el lado de estas instituciones como las confederaciones, y en realidad más que ese esfuerzo es un compromiso de crear, ¿verdad?, una sociedad más justa, más equitativa y más cooperativa, que es finalmente, entiendo, el mensaje de incorporar todo lo que es los valores cooperativos dentro de la malla curricular. Nosotros siempre apostamos a la educación, doctora, y por lo menos en lo que estamos escuchando, porque escuchamos hablar así, pero no analizando en ese contexto que hoy, por ejemplo, la doctora nos está explicando desde el Vamos cómo surgió. Y todo veo el proceso que implicó. Todo el proceso. Y es un logro que se consiguió, como estábamos diciendo, a muy largo plazo. Así es que no hay más que decir que se continúe en el camino, ¿verdad? Que ya empezaron. Y yo creo que va a tener un efecto positivo porque ese efecto se ve en la sociedad. Sí, realmente es un logro y de muchos líderes del movimiento cooperativo, porque es un proceso de 30 años o más de 30 años ya ahora, en donde desde el momento de la Constitución se comienza a trabajar con el Ministerio de Educación y Ciencias, con el equipo de la reforma. Hemos tenido varias personas que han colaborado en este proceso como para que hoy, después de tantos años, en el 2022 nosotros le hayamos podido decir al Parlamento: necesitamos una ley especial, porque si se coloca como plan optativo depende de la voluntad de los que dirigen el colegio para que entre en plan institucional. O depende de la voluntad de cada ministro como para que se pueda incorporar algunas cosas. De hecho, en el segundo ciclo ya hay algunos dentro del plan curricular. Por eso el Ministerio de Educación y Ciencias, cuando nosotros estábamos trabajando con el Parlamento el proyecto de ley, se opuso a la ley. Nosotros fuimos a trabajar con cada parlamentario para poder explicarle por qué necesitábamos una ley especial. Y yo no olvido cuando el exministro Riera dice en la sesión, porque la Comisión de Educación de Senado sacó por unanimidad el rechazo y él era miembro de la comisión. Y luego, cuando se llevó para las votaciones, él dijo: los cooperativistas me demostraron con hechos que necesitan una ley especial. Y cambió su voto apoyando el proceso y la aprobación de la ley, ¿verdad? Entonces, esto tiene un trabajo de años, de muchísimos líderes. Yo mencioné a 3 que fueron los que incorporaron en la Constitución Nacional, pero mencionar a todos es difícil, ¿verdad? Porque fueron muchas personas las que colaboraron. Nosotros tenemos la suerte de que en este momento esté como viceministro una persona que en la década del 90 fue contratado como técnico en la Confederación para poder trabajar materiales para la incorporación dentro del plan optativo del Ministerio de Educación y Ciencias, que es el doctor David Velázquez, un aliado, un promotor de este proceso. Ahora, también tuvimos una experiencia hermosa de cuando se iba a incorporar educación financiera dentro de lo que es el Plan 2030 del Estado paraguayo, inclusión financiera, y uno de los capítulos era educación.
nosotros nos presentamos allí, dijimos, nosotros aportamos en educación, porque eso es lo que hacemos, y esa experiencia también hizo que nosotros trabajemos mucho con la dirección de currículum, nos conocieron, saben que somos respetuosos de lo que le compete al Ministerio de Educación, pero también saben que somos responsables y que cumplimos lo que prometemos. Y cuando eso preparamos nosotros 1.200 docentes en todo el país en educación financiera, nos comprometimos desde el día 1, 13 organizaciones. Y llegamos al año 3, que era la culminación del proceso, solamente la federación que representaba en ese momento al movimiento cooperativo en educación. Entonces, saben que no abandonamos, saben que somos resistentes, que podemos tener algunas dificultades, pero que el proceso continúa, y eso también hizo que la dirección de currículum tenga una apertura y trabajemos con tanta armonía como lo estamos haciendo. La CONCOPAR le tomó como el líder académico de su equipo al doctor Fernando Griffith, que es un ex viceministro. Sí. La CONPACOT le tomó a la licenciada María Gloria Pereira, otra ex viceministra. Entonces armamos un equipo realmente que pueda entender lo que queremos hacer y que también entienda la forma de trabajar del Ministerio de Educación y Ciencias, como para que esto pueda ser un desarrollo armónico. Somos conscientes de que por más de que pongamos todo el empeño, la ilusión, el 100% no se logra, pero nosotros decimos, si en 15 años 10% de los jóvenes salen con una conciencia diferente, habremos aportado, y en los sucesivos años seguramente se irán aportando más. La educación financiera es algo que se empezó, de hecho, en el sector cooperativo, en la parte de línea de crédito, se ha hecho muchísima charla, y creo que eso es lo que a vos siempre te preocupa, no, Julio, la educación financiera, ¿verdad? Hoy es fácil ver el grado de endeudamiento que tiene la gente, es enorme. Así mismo. Es la cantidad de demandas que tiene, y eso tiene que ver con la educación financiera. Sí. Tiene que ver, o sea, no hay una educación financiera, o sea, la gente no sabe ahorrar, no sabe gastar, no sabe invertir. No sabe controlar. Controlar ya es... Yo creo que yo comparto de que es un problema de educación financiera, pero creo que es sobre todo un problema de valores. En nuestro país, personas que no tienen formación, que no son señores respetables o señoras respetables, de repente son mucho más valorados porque tienen el vehículo que llama más la atención, la ropa que llama más la atención. Entonces el consumismo se apoderó de todo eso, y los niños y jóvenes, ese es el ejemplo que ven. Yo no olvido en mi ex colegio una vez la directora mía que lógicamente tuvimos una relación muy linda, le decía a los jóvenes, tomemos como ejemplo a la doctora Ana. Yo vengo del interior, de la campaña, y uno de los chicos salió y le dijo, pero ¿por qué le vamos a tomar como ejemplo a la doctora? Ella lo único que tiene es el título, no tiene ni auto todavía. Entonces, ese es el modelo que transmitimos. Sí, claro, sí. Y eso es lo que se valora en la sociedad. Sí. O sea, eso de que sí, ahora tiene título y seguramente va a trabajar, y dentro de 5 años o 10 años va a tener su auto, va a tener su casa, va a ir progresando paso a paso, eso nos enseña. Muy bien. Entonces, yo creo que es parte también de los antivalores. Sí. Tenemos una pequeñita pausa y vamos a seguir en este tema tan interesante. Nos acompaña hoy la doctora Ana Riquelme, presidenta de la CONPACOT y la FECOPAR. Malla curricular, algo sumamente importante. Enseguida volvemos a nuestro programa Contabilidad para Todos. Designado como Año Internacional de las Cooperativas por las Naciones Unidas. Una nueva resolución sobre las cooperativas
en el Desarrollo Social, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pide la proclamación del segundo Año Internacional de las Cooperativas en este 2025. Blanca Cardoso Producciones, como empresa pionera de la difusión del sector cooperativo nacional, producirá un espacio exclusivo durante todo el año para acompañar y de esta manera potenciar el modelo cooperativo. La radio vive en la poderosa R800 La Unión AM. La televisión vive en la Super Unión TV, porque siempre con los micrófonos y desde la pantalla de su casa somos de la familia. Muy pronto, juntos otra vez. La Constitución Nacional de la República del Paraguay establece el fomento de las cooperativas y garantiza su libre organización, así como su autonomía. Según la Constitución Nacional de 1992, establece en el artículo 113 del fomento de las cooperativas. Por otro lado, la Ley 438/94 de cooperativas establece el acto cooperativo. Misión y visión del cooperativismo. La cooperativa trabaja para el desarrollo, sostiene a su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros, brindando soluciones sociales y económicas, además de proveer un desarrollo socioeconómico de nuestro país mediante la presentación de servicios de la más alta calidad académica. Este es un mensaje de Blanca Cardoso Producciones, pionera en la difusión del cooperativismo en la televisión paraguaya. Porque tu salud es lo más importante. Queremos que tengas la mejor información, clara y confiable. Desde la prevención hasta las últimas novedades en salud. Con expertos que responderán a tus dudas e historias que inspiran. Todos los jueves a las 21 horas por Unión TV. Continuamos con nuestro programa Contabilidad para Todos. Nos acompaña hoy la doctora Ana Riquelme, presidenta de la COMPACOP y de la FECOPAR. Bueno, este tema de malla curricular. Julio, ¿vos tenías otra consulta con la doctora? No, volviendo al tema. Hace poco tuvieron ustedes un congreso. Sí. Y eso es muy importante que charlemos un poco de ese tema. Bueno, después de 13 años, la COMPACOP convocó un congreso. ¿Qué número de congresos ese? Es el 7º. Ya. El 7º congreso. ¿30 y cuántos años? 34 años. Ya. Sí. El primer congreso fue para la Ley 438. Ah, ya. Sí. Bueno, convocamos el congreso esta vez. Ya. 96. 94 es la ley. Sí. Esta vez una modalidad diferente, porque los congresos siempre se convocaban sobre ya un tema para validar. Y después de tanto tiempo y con tantas cosas y tantos desafíos que tenemos en el movimiento cooperativo, principalmente el sector de ahorro y crédito, que es la membresía mayoritaria de la COMPACOP, nucleamos dentro de nuestra membresía el 99% provienen del sector de ahorro y crédito. Y bueno, la modalidad fue un congreso de trabajo, de consulta y de propuestas. Todo en relación a la economía, a los datos que necesitamos en el movimiento cooperativo, los desafíos que tenemos en tecnología y en muchas otras cosas, los desafíos que tenemos para tener una supervisión adecuada para el sector de ahorro y crédito, desafíos que tenemos en educación cooperativa, no solamente relacionado a la responsabilidad de la Ley 6.999,
sino también la educación cooperativa para directivos, colaboradores y membresía en general. Hablamos también de 30 años de estar trabajando desde la Confederación sobre un proceso de equidad de género para llegar a tener trabajos igualitarios dentro del movimiento cooperativo, desde la perspectiva de que varones y mujeres debemos trabajar juntos, cooperando como para poder desarrollarnos y construir una sociedad diferente. Ahí te voy a interrumpir. Creo que el movimiento cooperativo es ejemplo en eso. Sí. Porque mira que uno ha visto, usted fue presidenta de Convencipar, hoy es vicepresidente de Convencipar, la presidenta de la Compacop, ha habido en las principales cooperativas grandes de ahorro y crédito, han habido muchas mujeres presidentas. O sea, hay una gran participación de las mujeres. Y la presidenta de Concopar también es mujer y ahí estamos llenos de hombres. Pero no solo hablamos de la participación y el liderazgo, porque el liderazgo uno puede desarrollar y no ser un proceso equitativo para todas las mujeres y los varones, ¿verdad? Porque cuando hablamos de equidad de género estamos hablando de ambos géneros, ¿verdad? Y de equidad en los servicios, por ejemplo. Hay cooperativas que eventualmente en otros países, voy a poner un ejemplo que a mi hija hace poco en un evento le generó así sorpresa, cuando le decía una compañera de otro país, nosotros en nuestro país no podemos ser titular de la cooperativa, porque el titular de la cooperativa tiene que ser el propietario, y en mi país el propietario es el varón. Ay, socorro. Entonces yo no puedo ser titular de la cooperativa. ¡Qué fuerte! Qué loco. Y los estatutos no me permiten. Y mi hija no podía creer, porque en Paraguay eso es impensable, que las mujeres no seamos dueñas de nuestro propio... Yo me acuerdo, a ustedes, porque estaban mal, no me acuerdo yo los nombres, pero ya en la época de la dictadura, la que era la de Credicó, me parece que era, y ya era una mujer. Sí. Ya era una mujer, era una cooperativista. Páez de Virgili. Era política, cierto, ¿verdad? Pero había llegado a la política a través de la cooperativa. Es que en Paraguay siempre la visión fue diferente. Yo le preguntaba al que fue delegado de Comecipar en la Asamblea de Constitución de Credicó, ¿por qué le habían nominado a la señora Nida como presidenta? Y la respuesta fue, hicimos una evaluación. Era cooperativista, era una persona que tenía buen relacionamiento con el gobierno. Sí, era política. Y nosotros sabíamos que las cooperativas podían ser perseguidas. ¿Quién podía enfrentar eso? Era la señora Nida. Entonces, por unanimidad la nominaron. Por eso digo, o sea, por eso digo, insisto otra vez, nosotros somos Paraguay en ese aspecto. Paraguay es un ejemplo, pero de todas maneras hay muchos aspectos que se trabaja en ese proceso de evaluación, ¿verdad? Tampoco podemos negar todo lo que hay en relación a violencia, la violencia es tremenda, a acoso, a un montón de cosas, ¿verdad? Antes de iniciar este proceso de trabajo desde la Compacot, por ejemplo, todas las reuniones de las cooperativas eran a la noche y comenzaban a las 8 de la noche y iban hasta la medianoche. Exactamente. Como una actividad marginal. ¿Qué mujer podían ser directivas en ese entonces, ¿verdad? Y en ese horario. Directivas principales, en ese horario. Y esas cosas fueron mudando con estos trabajos. Entonces, las reuniones son al mediodía o a la media tarde, después de que terminen las labores, la jornada laboral. Claro. Entonces, fueron cambiando, fueron mutando, porque se toman esas características. Y todas esas cosas se reflexionan en el proceso de trabajo en equidad de género. Interesantísimo, me parece muy interesante. Yo soy padre de 4 niñas. 2 niñas, sí. Pero, sé por lo que me cuentan todo lo que tienen que pasar, ¿verdad? Profesionales la mayoría. Claro. Y todo lo que tiene que pasar, ¿verdad? Todo lo que usted dijo, el acoso, todas esas cosas. Así mismo. Pero así es una cuestión tremenda. Pero interesantísimo, me parece muy interesante. Bueno, todos esos temas se tocaron dentro del Congreso. Como les digo, la modalidad fue reflexión sobre estos temas, evaluación de los procesos y luego propuestas. Ahora en la Confederación estamos
con una cantidad de propuestas surgidas como resultado de los talleres, porque todos los temas se trabajaron en talleres los 2 días, y tenemos el compromiso de que el 29 de octubre, cerrando el mes aniversario de la Confederación, vamos a presentar el primer borrador de la agenda al 2035 para colocar las propuestas de mejoras en el proceso y principalmente en los procesos del sector de ahorro y crédito, que queremos trabajar fortaleciendo nuestras instituciones de integración de segundo grado y a través de ellas llegar a las bases. Doctora, yo quiero hacer una pregunta nomás que me quedó como picando. Usted dijo que la mayoría de las federaciones que componen la Compacot son cooperativas de ahorro y crédito. Sí. ¿Y las de producción dónde están? Las de producción tiene otra. Las de producción están en la otra confederación que yo confederación. había mencionado, Concopar. Ahí Sí. está, Concopar. ahí está FECOPRO, Sí. Nikkei, Cereco, o sea, todas las centrales y federaciones de producción están dentro de Concopar. Dentro de Concopar, sí. Concopar. ¿Esta cooperativa, perdón, disculpe, esta cooperativa tiene representa, digamos, la confederación? Aproximadamente, no hace falta que me diga exactamente. Nosotros tenemos 326. Con precisión. 326 grupos. Yo quería volver un poquito cuando hablamos de las cooperativas escolar. Si hoy se está desarrollando las cooperativas escolar en algunas instituciones como Upacaraí y Capiatá, yo me imagino lo que va a hacer a partir de ahora que se va a implementar, eso va a ser, se va a conformar en todas las instituciones, doctora, y es ahí donde vamos a empezar a dar los pasos que usted está hablando. Sí, hay un trabajo ya desde la década del 90 en cooperativas escolares, un trabajo que se inició cuando la cooperativa universitaria tenía un colegio, una tenía un escuela, colegio. Y la profe Martiniana Mola estaba al frente, incluso un gran trabajo que se hizo por muchos años y quedaron de esas experiencias. Tenemos en La Maré, Colonias Unidas, Cooperativa del Sur, de las primeras etapas de cooperativas escolares. Sin embargo, en estos últimos tiempos, a través de un programa que trajo la DGRB con la Fundación Sancor y otras organizaciones de la Argentina que se replicaron acá en varios colegios, y entre ellos está el de Upacaraí, está el de Villarrica, también algunas instituciones del sector de producción, muy buenos en el programa, que también es algo que ya conversamos con la DGRB, de que llegado el momento de trabajar el plan curricular del tercer ciclo, le estaríamos invitando como para que ellos puedan transmitir toda la experiencia que tienen y también se pueda tomar las experiencias. La idea de este proceso de construcción del plan curricular es tratar de tomar todas las buenas experiencias que ya hay en Paraguay en educación cooperativa dentro de ese plan optativo que se fue desarrollando desde el Ministerio de Educación y Ciencias con muchas instituciones y no dejar ninguna de aprovecharlas. Entonces, un poco nuestra ilusión es que sí se pueda lograr incorporar la mayor parte de las experiencias. Qué bueno. Ariel, vos que sos cooperativista, bueno, yo hace rato estoy esperando que quería un poco. destacar un poco esto. Muchas veces en Paraguay nosotros mismos como que nos achicamos ante diversas experiencias en el mundo a nivel regional, y creo que en el tema cooperativismo es algo en que no nos tenemos que achicar ni debemos achicar. Absolutamente. Es importante que toda nuestra audiencia sepa cómo es un modelo interesante. Es cierto, hay cosas que se tienen que corregir, hay temas donde se tienen que trabajar mucho. Me interesó mucho el hecho de hablar de una agenda 2035, porque son temas que no son temas que, espontáneamente lo vamos a solucionar, son problemas que los venimos trabajando hace mucho tiempo y que tendrán su proceso y su gradualidad de aplicación. Pero quería destacar un poquito ese tema de no achicarnos, porque estos modelos
que estamos hablando de crecimiento en cuanto a esta incorporación, por ejemplo, de lo que es la educación, en la educación formal, el cooperativismo es un logro muy destacable. Si bien reconocemos que acá nos llevó su tiempo, ya lo estamos implementando, aunque sea gradualmente, y que esto llama también la atención de otros países mirando al Paraguay como el modelo, es decir, no le estamos siguiendo a nadie en este tema, es decir, Paraguay está haciendo el modelo y eso es lo que la gente tiene que entender, tiene que valorar de lo que se está trabajando aquí. Y consecuentemente el problema del que es referente es que justamente no tiene con quién medirse, ¿verdad? Entonces, pero el segundo país más cooperativizado creo que ya es un título demasiado importante para nosotros. Y justamente por eso quería preguntar un poco, ¿cuáles son los referentes a nivel por lo menos de América de los más cooperativizados? ¿El primero cuál es? Alemania. Alemania. Es en el mundo. Segundo en el Paraguay. Mundo. Estamos hablando del mundo. Y segundo Paraguay. Y segundo Paraguay. Y a nivel latinoamericano, primero ¿quién Paraguay. nos sigue? ¿Quién nos sigue? Tengo entendido que Ecuador y Perú yo creo están que es muy Colombia, cerca. doctora. Colombia Sí. también. Sí. En el tema de educación, realmente, como dice Ariel, nosotros nos sentimos bastante halagados. Este año es el Año Internacional de las Cooperativas, por segunda vez declarado por Naciones Unidas. Y la Cooperativa de las Américas, región de Américas de la Alianza Cooperativa Internacional, tiene 4 eventos principales por el Año Internacional. Una ya se desarrolló en Chile, sobre todo lo relacionado a trabajo decente. Otra se desarrolla sobre tema financiero este fin de mes en México. El tercero va a ser Paraguay y va a ser educación. Y el cuarto va a ser sobre políticas de cuidado, va a ser en Panamá, y el último ahora. Y Paraguay fue seleccionado para hacer este trabajo porque en el 2022 tuvimos la 6ª cumbre de cooperativas de las Américas en el Paraguay, y desde Paraguay propusimos una metodología diferente de trabajo en el eje de educación. Porque nos íbamos en los congresos, todos decíamos que necesitábamos educación, hacíamos lindas declaraciones y quedaba ahí. Entonces nosotros pedimos desde Paraguay que los 3 días de la cumbre haya talleres y temas sobre educación y que tengamos conclusiones propositivas. Al principio nos dijeron que van a decir tanto de educación, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta que fue corto 3 días para hablar de educación. Les llamó mucho la atención a toda la región que el tercer día el salón estaba lleno todavía, porque generalmente el primer día está lleno, el segundo día el 70% y el tercer día el 50% con suerte. Sí. Sin embargo, en Paraguay los salones estaban llenos. Y realmente las conclusiones fueron muy importantes y educación entró dentro de la planificación estratégica de Cooperativa de las Américas. Y desde Paraguay estamos liderando y apoyando la creación de un hub de educación para toda la región. Y eso también es uno de los motivos para que este evento de educación se desarrolle en Paraguay. Va a ser 8, 9 y 10 de octubre. Están convocados los académicos de cooperativismo de la región de las Américas, los líderes principales que se ocupan de la educación. Y acá en nuestro país vamos a tener la oportunidad de presentar 18 modelos de trabajo en educación en diferentes aspectos. El 10 vamos a tener una actividad abierta a todos, 8, 9 más trabajo en talleres de los académicos y de la gente de educación, y el 10 una actividad abierta para todo público. Y esa actividad abierta va a tener, por ejemplo, un panel con 4 ministros de educación, porque hay 3 ministros que vienen de otros países para ver lo que se está haciendo, para hablar con el Ministerio de Educación de Paraguay de cómo se está trabajando para evaluar los modelos en sus países. Viene la UNESCO para poder mirar también eso, trabajar. Ellos ya se comunicaron con la directora de Desarrollo Educativo de nuestro país
para poder entender más el proceso. Y ahí es donde nos damos cuenta, así como decía Ariel y Blanca, que realmente hacemos cosas que impactan en nuestros países. Hace poco fuimos convocados en Naciones Unidas para poder hablar de la ley y de cómo estamos trabajando. Y consecuencia de esto van a estar 2 embajadores de otros países de Naciones Unidas también en el evento, mirando un poco todo lo que hacemos de educación en Paraguay y tratar de llevar dentro del trabajo que ellos hacen en sus países y en Naciones Unidas. O sea que es como que van a llevar la muestra de Paraguay, entonces, doctora, Sí, qué orgullo. Nosotros esperamos que se lleve la muestra, pero que también nos traiga sugerencias, porque el trabajo de educación en muchos países es muy importante. No tienen el marco normativo, o sea, la incidencia en políticas públicas que nosotros tenemos, estar en la Constitución, estar en la ley de cooperativas, tener una ley especial que prácticamente le obliga al ministerio a trabajar con nosotros. Ese tipo de incidencias no tienen, pero sí tienen también años de experiencia de trabajar con instituciones educativas, así como nosotros lo venimos haciendo en los planes optativos. Vos hablaste al principio del programa los constituyentes que tuvimos nosotros en aquella época. Yo creo que eso fue lo que realmente marcó que esté dentro de la Constitución. Totalmente. Y que nadie más pueda cambiar eso. Creo que eso es lo más importante para el sector cooperativo paraguayo, doctora. Yo siempre les digo a los compañeros, a los líderes y todos los cooperativistas que la riqueza que nosotros tenemos, muy pocos tienen, fueron incorporando con el tiempo, pero creo que el primer país que tuvo así con rango constitucional somos nosotros. Somos nosotros. No sé si hay otro, no vi, pero Paraguay, y es muy importante, porque realmente le llama la atención siempre la visita que tenemos, que nosotros dentro de la Constitución está el apoyo. Bueno, no sé si recibimos apoyo, pero por lo menos dice que el sector cooperativo tiene que recibir apoyo, ¿verdad? Eso ya es importante. Creo que lo más importante es que nos garantiza nuestra libre organización y nuestra autonomía. Sí. Yo siempre le digo también a los compañeros que eso nos da una doble responsabilidad, porque ¿qué es lo que nos está diciendo la Constitución? Ustedes son libres de organizarse, son autónomos y son responsables del buen hacer o del mal hacer. No le den esa responsabilidad a otros. Ustedes, la Constitución le da el rango de la libre organización y de la autonomía. Así que si hacen bien, felicidades. Si hacen mal, ustedes son los responsables. Los responsables. Bueno, estamos casi terminando el programa y yo sé que vos sos una persona que te preocupas mucho de la defensa gremial. Y hace muy poquito recibimos esta información de la Confederación, doctora, respecto a lo que está sucediendo en el sector cooperativo. ¿Cuál es tu mirada? Sobre todo sé que estás muy preocupada, por eso enviaste el apoyo que tenés al sector cooperativo y tu preocupación desde la Confederación. Pero antes que te responda, podemos saber cuál es por lo menos yo no sé. Sí, acá Julio va a leer. Sí, no, es un comunicado. Es un comunicado breve nomás. Sí, no. Porque ya termina ante los el hechos de programa. público conocimiento relacionados con la cooperativa por abotir limitada y ante la creciente preocupación de socios, dirigentes y ciudadanía en general, la Confederación Paraguaya de Cooperativas, CONPACOP, manifiesta cuanto sigue. Eso fue así. Son malos manejos de una cooperativa que trascendió, que es, digamos, es un escándalo realmente porque sale en los diarios, es un problema muy grande y es mucha plata también. Pero no es o sea, que de tanto en tanto hay algunas situaciones. Sí, claro, y a eso se refiere. Y a eso se refiere, y justamente por eso le pregunto a la presidenta. Pero es importante saber el contexto. El contexto y fundamentalmente cuál es la opinión porque cuando estamos en una entidad gremial, o sea, que hay que defender los intereses gremiales, ¿verdad? Claro. Sobre todo. Bueno, nosotros estamos en una sociedad incluida con tantos malos haceres que dañan instituciones y trabajos, ¿verdad? Es una preocupación no solo mía, el comunicado está firmado por
los 7 representantes de organizaciones que conformamos el Consejo de Administración. En el Paraguay hay cientos de cooperativas que trabajan muy bien. Hay miles de líderes que dedican su vida, su tiempo, su buen hacer para construir una sociedad diferente. Pero también hay personas que entran en las instituciones para no hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que nosotros pedimos dentro o decimos y comunicamos? Que estamos solicitando a los poderes del Estado que tienen que impartir justicia que actúen. Que el Instituto Nacional de Cooperativismo ya realizó el trabajo, ya tuvo sus conclusiones, ya tomó las decisiones que dentro de lo que les compete pueden ellos tomar y ya pasó todos los antecedentes a la Fiscalía. Lo que estamos pidiendo es celeridad del trabajo a la Fiscalía y al Poder Judicial como para que se pueda proteger lo que todavía hay de recursos dentro de la cooperativa y que se pueda sancionar ejemplarmente a la persona o las personas que no hayan tenido el cuidado del buen trabajo. Por eso yo les decía, la Constitución nos garantiza nuestra libre organización y nuestra autonomía, pero nos garantiza para hacer bien las cosas. Sí. Entonces, cuando no hacemos bien las cosas, para eso están los poderes del Estado que pueden marcar lo que no se hace bien y que son los que tienen que sancionar. Nosotros como movimiento cooperativo, defensa gremial es defender lo bueno para el movimiento cooperativo. Bueno, lo que se hace bien. Entonces, no una defensa corporativa de dirigentes, ¿verdad? Así mismo. Entonces lo que estamos diciendo es, señores del Poder Judicial, actúen. Y actúen con la celeridad debida. Llegamos al final. Excelente la explicación. Muchísimas gracias, doctora, por visitarnos. Vamos a volver seguramente a encontrarnos porque tenemos en octubre ese evento tan importante que vale la pena ir visibilizando. ¿En Asunción es el evento? Sí. Asunción, todo va a ser en el edificio corporativo de la cooperativa universitaria que nos cede su local gratuitamente. Sí. Así que estamos muy agradecidos por eso, como para poder desarrollar ahí. ¿Cuántas personas estiman que van a estar? Nosotros para los talleres del 8 y 9 estimamos unos 150 académicos de toda la región, más los de Paraguay. Y para lo del 10, que va a ser abierto a todo cooperativista, nosotros estimamos alrededor de 400. Bueno, tenemos que irnos, señores. Gracias, doctora, por acompañarnos. Estela, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Hasta el próximo miércoles. Julio. Hasta el próximo miércoles. Sí. Ariel. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros y siempre nos quedamos cortos en nuestro tiempo, siempre, pero ya tendremos oportunidad de recuperar. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Nos volvemos a encontrar, si Dios permite, el próximo miércoles, 18 horas, puntualmente en vivo, aquí por las pantallas de Unión TV. Hasta entonces.